Jenny Hermoso no es la víctima perfecta, pero es que tampoco tiene que serlo. No tengo que estar llorando ni sentada en el último asiento. Mi actitud de cómo esté no quita lo que yo siento. No tengo ni que estar llorando en una habitación ni haberme tirado al suelo cuando pasó el acto para dar a entender que eso no me gustó. Estos días que está siendo el juicio del caso Rubiales, se está hablando mucho del concepto de víctima perfecta, ¿no? De cómo ser una víctima perfecta, si Jenny lo es, si no lo es. Y es que al final, o sea, yo creo que hay un punto importante y es que es una víctima, que nunca hay que juzgar a la víctima, que la víctima al final es eso. Y que al final no es que tenga que ser una víctima perfecta o no, es que no tiene que ser nada, o sea, es una víctima y punto. Y creo que el relato de Jenny, que para mí estuvo muy bien en la Audiencia Nacional en su declaración, da fuerza, ¿no? y rompe con ese relato, esa idea de víctima perfecta, ¿no? Y también pues tumba a los que la criticaban, a los que decían que si reía, que si no reía, porque al final, como ya decía, es que si yo río o lloro, o sea, esto no quiere decir nada de cómo yo me siento por dentro. Al final se le quiere juzgar por es que se estaba riendo y por eso tenía menos dolor o más dolor, y es que nadie puede decir o valorar el dolor que tiene una persona dentro porque se ría, haga un acto de felicidad o haga una celebración, que recordemos estaba en el momento más importante de su carrera, que acaban de ganar un mundial, y ese momento era el más esperado por ella y por sus compañeras, y pedirle que en ese momento esté como quiera la gente que esté para que de verdad sea una víctima, me parece algo que es una auténtica barbaridad. Yo creo que es el reflejo de lo que vivimos casi no a diario, sino cada vez que ocurre algo de esto y es Vox Populi, digamos, cada vez que hay una mujer víctima de alguna agresión sexual o pues que pretendemos que esa persona, esa víctima, esté llorando por los rincones, que no pueda seguir con su vida, y a Jenny parece que se le juzga más no porque alguien, su jefe en aquel momento, le diera un beso sin su consentimiento, se le juzga más por su actitud después de recibir ese beso, ¿no? Parece que lo que se busca de Jenny, y que yo tenía un poco la esperanza, sin tenerla, fíjate, de que quizá al comenzar el juicio, o al menos al escuchar su declaración, la gente no siguiera con ese pensamiento de juzgar, que parece que Jenny, si hubiera recibido el beso y se hubiera sentado a llorar allí, no hubiera levantado el trofeo ni nada, creo que no sería tan juzgada. Y tenía la esperanza de que igual con el comienzo del juicio y al escucharla, la gente no siguiera juzgando eso. Y hemos visto que lo siguen haciendo, que incluso la acusación, la abogada de Luis Rubiales, que está haciendo su trabajo, le pregunta... Usted muestra en un momento dado una imagen de Iker Casillas y establece como un paralelismo entre lo que había ocurrido en el momento de dar el señor Rubiales el saludo y usted con esas imágenes. Yo, como he dicho, es un meme, me enseñan un meme. Sí. Un meme es para reírte. Pero ¿por qué no hubo lágrimas? ¿Por qué no...? Total. Y es durísimo, o sea, yo entiendo que evidentemente estamos hablando de un curso legal y que la abogada puede preguntar lo que considere, pero yo creo que es que de verdad te digo que si Jenny hubiera llorado en ese momento y no hubiera celebrado nada y no hubiera dado ninguna entrevista después y se hubiera mostrado rota y no sé qué, nadie estaría haciendo juicios de valor como los que hacen. Yo creo que también lo estarían haciendo porque estarían diciendo que era un teatro, que era una actuación de ella para tal. O sea, al final, esa gente que, primero de todo, ponen siempre en entredicho a la víctima en un caso así, que por eso también muchas víctimas tienen miedo de denunciar por ese rechazo social que suele haber cuando sobre todo también es un caso mediático como este, o como hemos visto también, por ejemplo, de Rejón, o otros casos mediáticos que están hablándose de agresiones sexuales o violencia sexual. Y yo creo que hay dos puntos importantes, y es que lo hemos hablado mucho además, el tema de Jenny Hermoso en el momento en el que ocurre todo, porque creo que también se le demanda que sea consciente desde el minuto o desde el segundo 01 que lo que acaba de pasar es una agresión sexual y un abuso de poder de su jefe, y que sepa en ese mismo momento que tiene a su disposición un protocolo, si es que lo hay, si no lo hay, cómo se tiene que actuar. O sea, lo volvemos a repetir, que estaba en un momento de celebración de un mundial con adrenalina, momento de emoción,
pasa ese momento, se queda un poco en shock, que de hecho va a sus compañeras, a Alesia e Irene, y les dice, oye, bueno, Alesia, ella contaba ayer, Alesia le decía, oye, me acaba de dar Rubiales un beso, y Alesia en plan de como, ¿qué dices? Tal. O sea, es un momento de que se queda extrañada, pero evidentemente está en la vorágine de la celebración y no le da tiempo a pararse, a sentarse, a reflexionar sobre ese momento y sobre lo que estaba sintiendo, o sea... Y el momento del directo en el vestuario, claro, cuando ayer ella lo contaba también en su declaración, cuando Codina, Laia Codina le dice, empiezan a ver las primeras fotos y los primeros vídeos de ese momento, que empieza a hacerse viral en redes sociales, y Codina le dice, pero ¿y tú qué haces? Y Jenny contesta como, ¿y qué hago, tía? ¿Qué hago en ese momento? Es que yo creo que cualquier persona de verdad que en ese momento, o que ahora diga que hubiera reaccionado empujando al presidente o dándole es que, quiero decir, de verdad, no es real. Es que tú en ese momento estás en una... Casi Jenny está fuera de su cuerpo, en el sentido de acaba de ser campeona del mundo. O sea, con todo lo que traía la selección, el momento de verdad más álgido de su carrera, por lo que ha luchado toda su vida. No se le puede pedir que en ese momento ella sea consciente de lo que está pasando, sino que la lo es gente con el paso que llamase a su abogado en ese momento. Es o sea, que yo no lo puedo entiendo, comprender, claro. ¿qué pretendían? Igual que para mí no justifica ningún momento de éxtasis ni ningún momento de tal que un presidente que está en un sitio absolutamente protocolario, que es el presidente de la federación, por favor, es que no olvidemos esto en ningún momento, es que el presidente de la federación, representando, primero se toca los genitales al lado de la reina y de la infanta, y luego baja y le da un beso a una futbolista sin su consentimiento. Es que te prometo que a mí esto me sigue poniendo la piel de gallina, porque no entiendo cómo no pensamos todos en la misma dirección de esto. De verdad, es que no lo puedo comprender. Yo creo que esa es una de las partes, y otra parte para mí es la imagen de Jenny en el juicio. O sea, esto ya aquí entra mi opinión, o sea, bueno, o nuestra opinión. No quiero tampoco que se haga claro, claro, esto es nuestra opinión. No es nada que se haya juzgado, ni, o sea, falta todavía el veredicto, pero para mí Jenny me parece que da una imagen de, después de un proceso mental que ella misma también ha dicho que se ha hecho más fuerte después de todo lo que ha sufrido, porque es que llegó a tener miedo de ir por la calle mirando a su alrededor, porque recibió amenazas de que podían hacerle daño físico a ella y a su familia por todo esto. Hay gente que llegó a amenazarle por haber denunciado esto. Desde el primer momento que yo piso España tengo cámaras de televisiones prácticamente 24 horas, gente esperándome fuera, gente siguiéndome. Yo me tengo que ir de Madrid, con toda mi familia. Yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas de muerte. La vi como una imagen segura, una imagen para mí empoderada, en el sentido de decir, yo sé lo que he sentido. Que ha perdido el miedo. O sea, todo el miedo que puedo tener lo ha perdido. Esa es yo creo que la sensación es esa de, yo sé lo que he sentido, yo sé lo que ha pasado, yo sé lo que quería y no quería mandar ese comunicado, por eso no dije, sí, perfecto, mandar el comunicado, sino que dije, hacer lo que queráis con hartazgo, porque estaba harta de presiones y solo acababan de empezar. Y yo creo que es una imagen de... yo quiero también, además, dejar claro que no lloré porque estaba en este momento, me quería emborrachar como cualquier persona del mundo en ese momento, y es algo que no le deja que sea menos o más víctima en este caso. Y para mí es también un poco esa sensación. A mí, cuando yo la veía ayer, yo la vi muy tranquila. O sea, es verdad que era un proceso difícil. Además, yo pensaba, es que al final estaba a unos metros de ella Rubiales, Bilda, Rivera, Luque, los acusados, que son los 4 acusados, ella en el centro, en un proceso en el que ella no está acostumbrada a estar, porque nunca ha estado en un juicio como no hemos estado ninguna, y yo me ponía en la situación de decir, te ponen en esa sala viéndote todo el mundo con una expectación internacional de la leche y nacional de la leche, con muchísimos periodistas, y tú tienes que hablar de situaciones que al final pues son difíciles de contar, de explicar, de recordar. Es como volver o sea, es una herida que si nos cuesta, a mí, por ejemplo, personalmente, a mí ayer me costaba un mundo verla. De verdad, porque, y fíjate que nosotras estuvimos en el otro lado, ¿no? Pero muy cerca de todo lo que pasó. La vimos a ella esa misma noche, vimos a Rubiales, vimos a Bilda, y a mí me costaba verla
porque era como reabrir una herida un año y pico después. Imagínate a ella volver otra vez a revivirlo todo, lo que tú dices, sabiendo que otra vez vas a volver a recibir insultos, amenazas, de verdad, absolutamente de todo, estando tan cerca de la gente que recuerdo que ellos están en ese momento, o sea, allí tan cerca tal, porque ella no pide protección extra, o sea, Jenny Hermoso no pide que ellos no estén, ni eso es protección especial. Y es, yo creo, el reflejo de lo que decimos, ¿no? Que Jenny hace mucho tiempo que perdió el miedo, porque ella y solo ella sabe lo que vivió, sabe lo que sintió, sabe que su verdad es la verdad y la defiende como tal. Y yo creo que eso es uno de los reflejos, ¿no? Luego ya podemos estar hablando que es una cosa habitual, evidentemente no es la primera vez que pasa, pero a mí me sigue pareciendo muy llamativo que se retransmita un juicio en directo. Buah, increíble. Me parece... Es que son dos juicios, en realidad. Es el juicio de la sala y el juicio mediático de todos los que estamos siguiendo el juicio, sí, y de toda la gente, de aficionados, de personas, de ciudadanos que leen o ven vídeos, cortes del vídeo de la víctima, de los acusados, de sus abogados, o sea, hablando. En mi opinión, también, yo estoy como un poco en contra de eso, también, pero bueno, es una cosa que no es la primera vez que pasa, o sea, que esto ha ocurrido otras veces, pero que no por ello me deja de resultar llamativo, tía. Es como un directo 24 horas, wow, o sea, en el sentido de todo está viéndose por es como un Gran Hermano, no es como ¿sí? desnudarte otra vez después de una cosa por la que ya se te ha juzgado de forma social, y tener que volver a hacerlo, y tener que volver, retomo la presentación de este vídeo, tener que volver a demostrar que eres la víctima perfecta que todos pretenden que seas, o sea, no, que tú evidentemente no lo eres, porque es que eso no debería ni existir, pero como que tienes que volver a demostrar que tú no lloraste porque estabas en el momento más feliz de tu vida y eso no te lo iba a borrar, pero que evidentemente con el paso de las horas, cuando te vas dando cuenta de lo que ha ocurrido, vas siendo consciente, o tus compañeras, y es durísimo volver a verlo, ¿eh? Para mí es la parte de que tiene que volver a demostrar, y que ella es consciente de que no tiene que volver a demostrar y quiere mandar ese mensaje de, oye, tú si eres una víctima, no tienes que sentarte aquí y decir que justificar que has llorado o no has llorado. O sea, me parece, o sea, de verdad que yo creo que Jenny no es consciente de toda la fuerza que tiene su mensaje, sí, y de lo que también ha supuesto su paso y su sufrimiento, porque vivió un infierno también para darle voz a este tipo de situaciones y que la gente se atreva también a denunciarlas. Y yo creo que no es consciente, pero en realidad ese tipo de frases que dejó ayer, bueno, que dejó, perdón, este lunes, era, o sea, un ejemplo, ¿no?, de decir, oye, si eres víctima y te pasa, no tengas miedo de mostrar tus sentimientos tal cual sean, porque nadie te va a juzgar. Y yo creo que además es que si ves un meme y te ríes, aunque ese meme no tenga ni puñetera gracia, pues es que es todo fruto de que no estás siendo consciente, claro, de todo lo que está pasando. En ese momento estás en y algo que no se nos debe olvidar tampoco es que una arista más de todo este tema es que esto ocurre con su jefe y con un ente, que es en este caso la Real Federación Española de Fútbol, que ella, Jennifer Hermoso, ha dicho por activa y por pasiva que se sintió absolutamente sola y abandonada, no solo por parte del presidente y la cúpula, sino por parte de toda la federación. No olvidemos que esto repercute en el trabajo directamente de Jenny Hermoso, porque Jenny no vuelve a la siguiente convocatoria. O sea, hay un efecto directo sobre el trabajo de Jenny Hermoso. O sea, hay algo que es absolutamente incontestable, que es que ella no regresa, que ella ahora mismo no va, puede que se pierda la Eurocopa, y puede haber motivos deportivos, lo desconozco porque no soy la seleccionadora en este momento ni el seleccionador en aquel, ¿no? Pero una cosa que es absolutamente incontestable y que ya ha pasado es que hubo una concentración en la que Jenny no estuvo. ¿Hubo consecuencias? Hubo consecuencias, efectivamente. Total. O sea, es que más allá de que el acto es el acto y es que su jefe la besa sin su consentimiento, es que detrás de todo eso Jenny siempre tiene el miedo a que haya consecuencias y a que haya represalias sobre su persona. Es que hay mucho más, es que evidentemente de la misma gravedad sería que lo hiciera cualquier hombre que pasara por la calle, pero es que además es su jefe. Y hay represalias y hay consecuencias. Sí. Todo esto también tiene que ver en cómo reacciona una víctima. Nadie se dignó a preguntarme cómo estaba ni qué me estaba pasando por la cabeza. Totalmente me sentí desprotegidísima por parte de la federación. Jenny recibió presiones desde el minuto 1. O sea, bueno, del minuto 1 no, pero desde los 10 minutos después, porque tanto Ana Álvarez, que era entonces directora de fútbol femenino en la federación, como Patricia Pérez, que es jefa de prensa,
todos han dicho que se le empezó a presionar. Claro. Estaba celebrando dentro del vestuario y Ana Álvarez le llama para que salga para hablar con el presidente le pide que le ayude, que por sus hijas, que tal. Y me encuentro con Luis Rubiales y en ese momento me dice que por favor le ayude, que haga un vídeo con él, porque se está liando. Y yo le dije que no, que yo no iba a hacer nada, que yo no había propiciado nada, que no había querido hacer ese momento y que yo no era quien para hacer ningún vídeo, que si quería que lo hiciese él. Me pidió por favor que lo hiciera, me pidió por favor por sus 2 hijas que estaban atrás en el avión llorando, que lo estaban pasando muy mal, y yo le dije que lo sentía todo el rato, le dije lo siento, pero yo no voy a hacerlo. En el avión no solo le presionan a ella, sino también empiezan a presionar también a sus familiares, a su hermano, en este caso aquí también es testigo también en el juicio. Al final ya no es solo que seas víctima de una cosa en la que te cuesta asimilar y en la que no eres consciente de todo lo que acaba de pasar porque estás en un momento, en el momento más importante de tu carrera deportiva, y además ella también dice una frase que dice, es que también pensaba en mis compañeras, o sea, eso también repercute en el fútbol femenino. El fútbol femenino estaba en su momento, el fútbol femenino español, en su momento le estaba esperando todo un país con una celebración histórica, con la gente en la calle esperando para celebrar a las campeonas del mundo. Y ella también tenía miedo que toda esa celebración se fuera por la borda porque ella denunciara una cosa. Claro. Y también eso se le reprocha a ella. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque volverse protagonista de una cosa de la que ella jamás hubiera querido ser protagonista. Ella quería que todas fuesen protagonistas, pero del momento, ¿no? Sí. Que ella fuese la protagonista de ese caso que quería denunciar, pero tampoco tenía ni las herramientas ni el conocimiento legal, porque no tenemos ni idea ninguno. O sea, yo a día de hoy me pasa algo así y no tengo ni idea de a qué debes recurrir por primera vez. De qué tengo derecho, de qué no tengo derecho, a quién puedo llamar, a quién no puedo llamar. Al final es todo tan complicado que me parece súper ventajista llegar aquí dando lecciones de moral y de cómo ser una buena víctima cuando no tenemos ni idea. O sea, yo creo que... Cuando además la persona que ha llevado a cabo este hecho tan lamentable, una de las cosas que escuchamos en la declaración de Jenny Hermoso es la justificación absurda del presidente, que en un momento dado le llega a decir a ti y a mí nos gusta lo mismo. Si a ti y a mí nos gusta lo mismo. Bueno, eso es una frase... Es una cosa absolutamente lamentable. O sea, es que, de verdad, para más Inri, que tú has realizado un acto bochornoso, en lugar de pedir perdón, pedir disculpas, hacer aquel vídeo que se grabó justificando su actuación, en lugar de pidiendo disculpas por su lamentable actuación, va más allá y le llega a decir a Jenny Hermoso, si a ti y a mí nos gusta lo mismo, hablando de la orientación sexual de Jenny Hermoso. O sea, es que es una cosa absolutamente absurda. O sea, es que lamentable, de verdad. Asqueroso, perdona que lo diga, es asqueroso totalmente. Es que, y es, me parece para mí que... es, de verdad, hacer más grande y dejar más en evidencia la persona lamentable que es Luis Rubiales. Creo que después de eso, lo único que te puede quedar es tener la decencia de pedirle disculpas a la víctima en ese momento, de arrepentirte y de dejar tu cargo a disposición en aquel momento y no después. Bueno, es que ya si volvemos a la asamblea aquella, es una cosa ya tal. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Pero como estamos hablando del juicio, hablamos de lo que dijo Jenny en el juicio, que es esa frase que para mí ya es total el broche de oro. Y además, o sea, y aparte, para terminar también ya con este vídeo, o sea, creo que también hay una parte del juicio, es cuando da su testimonio Cuervo, que era, bueno, Pablo García Cuervo, que era director de comunicación, fue despedido en septiembre de 2023, creo que fue, justo después en el caso Rubiales, vaya, justo después del Mundial. Y en el juicio también, para mí, Cuervo da a entender de esa inquina, ¿no?, hacia las jugadoras, de
por culpa de ellas me despiden, despiden también a otros compañeros. Jenny, no me fío de Jenny, es una influenciable. No hablé con ella, o sea, no está hablando de que ahora no se fíe después de ese comunicado que dice él que le han despedido por esa causa. En ese momento, en el momento en el que pasa el beso, en el que tienen que proteger a la víctima y no lo hacen, y tampoco hablan con ella ni le preguntan, ni siquiera se pregunta si es víctima o no, o sea, es que ya partiendo de esa base. En ese momento no habla con Jenny porque, según él, no se fía de Jenny porque es una persona manipulable, que es muy influenciable. Capaz de cambiar de opinión. O sea, es como, te da a entender de la falta de apoyo que tenía Jenny y del resto de jugadoras en esa federación. De verdad, es una de las declaraciones más llamativas de lo que llevamos del juicio del caso Rubiales, porque es una frialdad, una como chulería, incluso me atrevería a tildarlo, ¿no? El juez le dijo, oye, basta ya, no quiero chulerías, o sea, le tildó de su declaración de como chulería. una actitud un poco desafiante, ¿no? Entonces, explicar lo que él siente. No, yo no me, la que se contradice es Jennifer Hermoso. No, perdone, yo no me contradigo en nada. Claro su opinión en nada. Sobre Jennifer Hermoso. En nada. Disculpe, continúo. Dejemos las declaraciones de Jennifer Hermoso aparte. Eso ya ha quedado, Pero si las está mezclando ella. Por favor. Ya queda claro. Bueno, la difusión, ¿quién hace la difusión de ese supuesto comunicado autorizado por Jennifer Hermoso? ¿Quién va a ser? Eso Pues le pregunto. ¿Quién va a ser? Okay. Y lo hacen a través de la publicación como comunicado en la página web. No, eso es lo habitual. Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio, Por sabe favor, que eso. no, ya, por favor. Sabe que eso. Perdone. En mi paciencia está llegando un. A ver. Viene aquí a declarar. Basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería. Con perdón. Continuemos. ¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria? Yo no vengo para hablar de ese tema, creo. Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta. Perfecto. Uno no elige de lo que va a hablar, viene como testigo a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, si no lo sabe, no lo sabe. Correcto. Si estaba, si no estaba, no estaba. Si se acuerda, y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestada a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad. Correcto. Continuemos. Si eso lo haces en un juicio delante de la gente, además en un juicio que se está emitiendo y no sé qué, creo que puede hablar un poco de cómo te has comportado, cómo te comportas en el ámbito privado y de lo que tuvo que sufrir y de las formas que tuvo que sufrir Jenny Hermoso en su día seguramente, o sea que... Y nada, estaríamos hablando días. Seguramente, y seguramente cuando acabe el juicio también hablemos sobre todo lo que haya pasado y demás, el veredicto, pero nada, queríamos pasar por aquí para un poco destacar ese papel de Jenny como referente en no tienes que ser una víctima perfecta. Nos parecía un punto muy importante como ejemplo para otras personas que también sufran una situación similar, y dejarnos en comentarios lo que pensáis sobre todo lo que está ocurriendo en el juicio del caso Rubiales. Y nada, Andrea, o sea, ojalá no tuviésemos que estar hablando de esto. Luego, o sea, ha pasado ojalá, y hay que hablar, pero ojalá que no. Sí. Que leemos todas vuestras opiniones y que seguro, por desgracia, que seguiremos hablando de este tema durante unos días. Besito. Chao.